que como les había dicho, en este IEP, este carril versa totalmente sobre toda esta cuestión de los roles de hombres y mujeres. Que en gran medida, sin embargo, en la charla anterior, la última de verdades básicas, pues ya entramos a discutir ese tema en la parte, sobre todo en la parte bíblica, ¿verdad? Este carril de aplicación pastoral pues considera todas esas mismas cuestiones, pero es mucho menos bíblica, es mucho menos basada directamente en la Biblia, se basa más en observaciones de las ciencias sociales, sobre todo las charlas 2 y 3. La charla 4 sí es como un resumen de la enseñanza bíblica sobre las relaciones de hombres y mujeres. Y volvemos a tocar algunos de los pasajes que ya hemos mencionado y se añaden otros más. La primera charla se llama La cuestión y el modo de abordarla, porque lo que vamos a hacer es dar cierta orientación de por dónde le vamos a entrar a este tema, que como ya habíamos dicho y hemos visto, pues es tan motivo de tanta controversia en la sociedad moderna e incluso en la iglesia moderna. Nuestro hermano Steve Clark, pues que ha sido realmente el principal maestro y formador de la espada del Espíritu, en el año 1980 publicó un libro que se llama Man and Woman in Christ, Hombre y Mujer en Cristo. Ese libro no se ha traducido al español ni a ningún otro idioma, más que solo está en inglés. Es un libro muy grande, como más de 400 páginas. Y en ese libro Steve, digamos como que despliega, expone toda esta enseñanza, tanto de la parte bíblica, del ser del hombre y la mujer y sus roles, su complementariedad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Discute todos estos pasajes del Nuevo Testamento, los que hemos mencionado ya y los que vamos a mencionar después, y otros más. Y hace todo un análisis principalmente antropológico de esta cuestión, es decir, antropológico. La antropología es una de las ciencias sociales que hablan de cómo la sociedad humana está constituida, sobre todo en términos de las culturas, no tanto el ser humano como individuo, sino la cultura, cómo se desarrolla y cómo se han desarrollado y expresado las culturas humanas a lo largo del tiempo y en distintos lugares del mundo. Y en ese libro, como les digo, pues se establece toda esa visión. Entonces vamos a hacer varias referencias a este libro de Man and Woman in Christ en varios momentos. De hecho, como les dije, ese libro es de 1980 y posteriormente a la publicación de ese libro, las ciencias sociales han sacado, y no solo las ciencias sociales, incluso la cultura popular ha hecho más evidente que hay diferencias innatas entre hombres y mujeres, y cómo esas diferencias son naturales para la manera de comportarse de hombres y mujeres. A pesar de toda la discusión mucho más reciente de toda esta cuestión de género y la ideología de género y todo eso, ya desde fines de los años 80 había venido como resurgiendo ese tema de que no, a fin de cuentas, hombres y mujeres no son exactamente iguales en su manera de comportarse, en su constitución interna, etc.
En los años 70, la cuestión es que en los años, fines de los 60 y los años 70, estuvo de moda, todavía se ve algo de eso, pero se puso de moda lo que se llamaba el unisex, ¿verdad? Y es lo que decía, no, ahora todo es igual para hombres y mujeres, la ropa es igual para hombres y mujeres, las peluquerías son iguales para hombres y para mujeres, todo es igual y da lo mismo. Y bueno, entonces, y por razones diferentes a las de hoy, surgió esa cuestión de que uno antes iba por la calle y sabía muy bien a los 200 metros si aquel que venía era un hombre o era una mujer, y en ese momento ya dejó de ser posible en muchos casos, ¿verdad? Era toda esa tendencia unisex. Y eso empezó a cambiar. Y hay un libro, yo no lo he leído, por cierto, pero hay un libro que fue el primero de varios, de así, como que yo sepa, no es exactamente científico, es más como de ciencia popular o de cultura popular, que se llamaba los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y ese libro fue como el primero que se atrevió a decir, no, los hombres y las mujeres son diferentes, no es cierto que son iguales. Y a partir de ahí, ya en estudios científicos más serios empezaron a comprobar, y uno puede ver ahora, es muy fácil encontrar, por ejemplo, eso de cómo el cerebro, el funcionamiento del cerebro, no el cerebro como órgano, sino el funcionamiento del cerebro del hombre es diferente del de la mujer. Así que esas diferencias entre hombres y mujeres no son simplemente resultado de lo que se llama la socialización, o sea, la adaptación de los individuos a la cultura, a la sociedad, o resultado del condicionamiento. Sin embargo, por otro lado, el movimiento feminista radical ha ganado la batalla en la sociedad, e incluso en las iglesias en muchos niveles. Y el movimiento feminista se ha sumado en los últimos 20 años tal vez, sobre todo los últimos 10 años, pues todo el movimiento LGBT, X, Y y Z, que lo que viene es pues como aprovechar todo el impulso político que tenía el movimiento feminista para incluir ahí también todos esos ingredientes. Y entonces estamos en un momento en que por un lado ha habido esa comprobación científica de las diferencias de hombres y mujeres, pero también muchas consecuencias negativas de todo el impulso político del feminismo y del movimiento gay y todo esto. Uno de los factores negativos es, en general, la desintegración de la familia y los cambios que ha habido en toda esta cuestión de la concepción de los... Antes simplemente se decía los sexos, ahora hay que decir los géneros, todo ese tipo de cosas. La crisis entre los varones, porque una gran parte del énfasis y del objetivo del feminismo y del movimiento LGBT es, ¿cómo se dice?, como destruir o oponerse, atacar la esencia del varón, del ser humano, del ser humano masculino, del varón. Porque ustedes ven, como por ejemplo, si ahora esa palabra, algunos la usábamos ahora en una conversación ahí, patriarcado, por ejemplo, patriarcado es una cosa totalmente negativa, ¿verdad? Es una cosa totalmente negativa. Yo no sé cómo harán nuestros hermanos de las iglesias ortodoxas cuyos principales obispos se llaman patriarcas, ¿verdad? Pero es una mala palabra eso, ¿verdad? Hoy día. Y la afirmación del carácter masculino está totalmente bajo constante bombardeo, ¿verdad?, en la sociedad. Eso de que inmediatamente el hombre se identifica al hombre, al varón, como el agresor,
es decir, el hombre por naturaleza es agresor según los medios populares, ¿verdad? Y los medios de comunicación. Entonces hay toda esta crisis en los niños varones y en los jóvenes, una crisis de formación, porque el hecho mismo de ser varones se ha vaciado de contenido positivo e incluso es en gran medida despreciado, ¿verdad? Y por otro lado está la búsqueda activa de identidad, que incluye algunas cosas positivas. Entre los cristianos hay ciertos movimientos precisamente de afirmación del carácter masculino, de afirmación de las diferencias entre hombres y mujeres, pero en una forma no machista, sino en una forma sana, que logre precisamente recuperar esa identidad. Por ejemplo, hay un movimiento, no sé actualmente, pero hace unos años estaba muy activo en Estados Unidos, que se llamaba los Promise Keepers, los guardadores de promesas, o los fieles a las promesas. Era un movimiento de hombres, inicialmente evangélico, pero también con mucha participación católica, que lo que trataba era de fomentar el carácter masculino, pero incluyendo la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en el trabajo, en la moral personal, etc. Y por otro lado, entre las consecuencias negativas, porque estoy mencionando consecuencias negativas y positivas revueltas, está la feminización de las iglesias, porque en las iglesias cristianas, como tradicionalmente el liderazgo ha sido, el liderazgo jerárquico sobre todo ha sido de los hombres, y estaba en los hombres, entonces incluso en iglesias como la católica, que se mantiene eso así, el sacerdocio solo para los varones, muchos sacerdotes y obispos se han dejado culpabilizar por todo el movimiento feminista. Entonces uno se encuentra muy a menudo párrocos que son así completamente blanditos, ¿verdad? Y entonces con la cuestión, no solo en su manera de proceder y de predicar y todo, sino que termina por ocurrir que entonces en una iglesia, en una parroquia, el único hombre que hace algo es el sacerdote. Todas las demás cosas las hacen las mujeres. Y eso produce un efecto, digamos, está bien que se promueva a la mujer a aquellas cosas que puede hacer en la iglesia, pero produce el efecto negativo de que, porque los hombres, los varones por naturaleza, si ven un ambiente que está como dominado por las mujeres, el hombre se echa atrás, se retrae y no participa, ¿verdad? Y entonces ¿eso qué es lo que produce? Pues un alejamiento de los hombres de la iglesia, de las funciones litúrgicas, etc. Bueno, vamos entonces a hacer primero como una exploración rápida del terreno. La pregunta básica es: ¿qué debería hacer yo simplemente por el hecho de que soy hombre o de que soy mujer? ¿Qué cambiaría si no lo fuera? ¿Hay algo positivo y específico que pueden aportar a la iglesia y a la sociedad las mujeres por un lado y los hombres por otro? ¿O todo tiene que ser, o todo en la iglesia y en la sociedad tiene que ser unisex? ¿Qué roles sociales deberíamos tener? Y hay que hacer ahí la diferencia entre los roles sociales y las destrezas y competencias, porque las destrezas y competencias pueden ser iguales entre hombres y mujeres, o puede ser que una mujer tenga competencias y destrezas que tal vez tradicionalmente han sido más atribuidas a los hombres y que las hace muy bien y se desempeña muy bien, y eso no tiene nada que ver con que ocupe tal o cual rol en la sociedad o en la iglesia. Entonces, en toda esta área, en todo este debate, toda esta discusión que lleva años, hay principalmente unas 4 o 5 posturas
o enfoques principales que distinta gente toma. Y aquí estamos hablando no solo de gente en las iglesias, sino principalmente en la sociedad secular. Una es lo que podríamos llamar la postura del igualitarismo simple, o de ser lo mismo, o como dice ahí en el paréntesis, el ideal andrógino o unisex, o de intercambiabilidad, de que da exactamente lo mismo, hombres y mujeres son exactamente iguales en todo, y por lo tanto unos y otros pueden hacer de todo. La palabra esa, andrógino, originalmente se refería a un supuesto ser que fuera hombre y mujer al mismo tiempo, ¿verdad? La raíz aner, andros, es de varón, y la raíz gine es de mujer. Hombres y mujeres, según esa postura, deberían ser tratados en cuanto sea posible igual en todo, y hacer las mismas cosas en la medida de lo posible. Hay una autora que dice que el ideal es, bueno, ahí está, ustedes tienen ahí la cita, esta autora se llama Mary Pfeiffer, en ese libro Reviving Ophelia. Ophelia es un personaje de la tragedia de Hamlet de Shakespeare. Reviviendo Ofelia se llama ese libro, y como lo expresa esa autora, dice: el ideal es ser andróginos, tener la capacidad de actuar en forma adaptativa en cualquier situación, independientemente de toda limitación por rol de género. Una persona andrógina puede consolar a un bebé o cambiar una llanta, preparar una comida o dirigir una reunión. Bueno, no vamos a entrar a discutir esos puntos porque también son muy relativos, pero esa es la forma en que ella lo explica. Y esa postura, por lo general, se ha sostenido sobre la base de que no hay, o la teoría de que no hay diferencias innatas entre hombres y mujeres, aparte de las diferencias físicas evidentes. Todas las diferencias sociales, según los que sostienen esa teoría, son explicables por el ambiente social y el condicionamiento. Y es de allí donde brota la teoría actual de la ideología de género, de que los géneros son construcciones culturales arbitrarias. Es decir, que a ustedes que lo que hace una mujer o lo que hace un hombre no es no es algo determinado por su naturaleza, sino algo arbitrariamente convenido por la sociedad, por la cultura de ese lugar o de ese momento. Y por lo tanto, se dice constructos, y se usa, en español también se usa la palabra constructos. Si los géneros son constructos sociales o culturales arbitrarios, pueden eliminarse o pueden cambiarse a voluntad, o pueden cambiar según la época o la cultura, o cambiar en una misma persona, ¿verdad? De ahí surge toda la actual ideología de género y de los transgéneros y toda esta cuestión. Toda esta postura conduce a un enfoque individualista. Yo no sé, supongo que este vaso era de Miguel, así que me lo voy a tomar yo. Conduce a un enfoque individualista en que lo principal que se considera es las preferencias o las capacidades o los intereses individuales. Y ustedes podemos ver precisamente todo eso de las personas que cambian de género. Lo único que interesa es lo que esa persona quiere hacer con su vida y lo que cree que es. No importa su familia, no importa la sociedad, la cultura, etc. Y por eso es que actualmente ya se está planteando esa cuestión. Bueno, en el futuro, de aquí a unos años, cuando alguien se quiera casar, ¿cómo puede estar seguro de que esa muchacha que le gustó verdaderamente es una muchacha y no un muchacho? ¿Verdad? Y son cuestiones ya de identidad legal y todas que son muy, muy complicadas. ¿Pero por qué? Porque lo único que importa es lo que ese individuo se le antojó, ¿verdad?
tiene todo esto la consecuencia, aunque no fuera esa la intención, de que no ve el valor en la mujer como tal. Ven ustedes, porque ya aquí la mujer no tiene valor, no tiene valía por ser mujer, sino que es simplemente valiosa porque es un ser humano al igual que los hombres. Y con frecuencia entonces se valora a las mujeres porque puede hacer las mismas cosas que pueden hacer los hombres. Es decir, la norma o la medida o el criterio de juicio es el logro masculino, lo que pueden hacer los hombres, y si la mujer puede hacer todo eso, entonces sí vale. Si no, no vale, pero no vale como persona y no como mujer. Es una complicación que a fin de cuentas, aunque haya surgido en el feminismo, termina por rebotar en contra de la misma mujer. La segunda postura sería la que podemos llamar el ginecocentrismo. Este punto de vista sí acepta la existencia de diferencias innatas entre hombres y mujeres, pero la versión, esta tiene dos versiones, una fuerte y otra moderada. En la versión fuerte de esta postura, lo que se dice es, bueno, sí, hombres y mujeres son diferentes, pero las mujeres son mejores que los hombres, punto. Son más relacionales, más cooperadoras, más perciben las cosas mejor con su intuición, son menos propensas a la violencia o a la agresividad, son menos propensas a la competitividad y al egoísmo. Y muchas feministas radicales de hoy tienen esa postura, y a veces es explícita, a veces es implícita. O sea, a veces la dicen, a veces no la dicen.